Muy buenos días para todas y todos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bueno, Días. Buenos días, gracias a Dios. profe. Bien, bien, gracias a Dios. Hola Gracias a María, Dios. Daniela, Eileen, hola, me alegra verlos allí. Los que puedan encender la cámara, también me gustaría verlas. Luz Mari, hola, Karen, Dayana Rincón, Helen, hola, Helen Calet y Laura Barón. También, por supuesto, saludo a todos los que se conectan asincrónicamente, es decir, los que ven la grabación de este encuentro, que por supuesto también es importante que lo hagan, ¿no? Los que no pudieron estar, espero que puedan ver la grabación, porque aquí se explican esos aspectos importantes que debemos tener en cuenta para realizar esa tarea 4, ¿listo? Que es el artículo de opinión. Yo sé que hay varias inquietudes, varias cosas por ahí, entonces, claro, no solamente, sí, vemos la guía y la guía nos orienta y demás, pero yo sé que de pronto algunos tienen inquietudes, ya me lo han manifestado por correo electrónico. Y hablando de correo electrónico, quiero aclarar algo, chicos y chicas, que por favor, las participaciones, digamos, cuando yo envío para un avance, cuando yo envío un aporte, cuando yo envío, profe, por favor, revíseme este trabajo o realimente. Esto se hace en el foro, ¿listo? Para eso está el foro de aprendizaje. Eso es como nuestra aula todos los días allí encontrarnos, ¿no? No es no es que me lo envíen a la mensajería interna, porque ya he tenido varios trabajos que me los han enviado por la mensajería interna, y no con esta tarea solamente, sino con las anteriores. Entonces yo lo que les digo, ven, por favor, no me lo envíes al correo, yo lo realimento con mucho cariño, por supuesto, pero yo le digo, por favor, la participación es en el foro, ¿sí? Entonces, esa es la idea, listo, por favor, les pido encarecidamente. No me envíen sus trabajos al correo, al correo de la plataforma, a la mensajería interna. Para eso está el foro donde debemos publicar esos aportes. Y tengan en cuenta que, según las rúbricas, siempre hay puntos por participar en el foro. Entonces, listo, yo le envié todo al profe por correo, envié el alimento, subí el trabajo y bueno, entonces cuando yo les califico, les pongo 0 en la participación en el foro porque pues no se evidencia la participación. Entonces, pues eso es lógico, ¿no? Por eso les pido el gran favor allí en nuestra aula. El correo es para situaciones ya específicas, solicitudes y demás, pero el tema de entrega de avances y todo esto, por favor, a través del foro, ¿listo? De hecho, aquí tengo tres mensajitos que me enviaron la actividad. Entonces, miramos, me enviaron la tabla de tesis, me enviaron el trabajo, no, entonces eso se hace a través del foro, ¿listo? Bueno, ahora sí, iniciamos con lo que vamos a hablar el día de hoy, hagamos la tarea y les voy a compartir aquí mi pantalla. Permítanme un momento, les comparto la pantalla. Eh, Voy a compartirles toda la pantalla. Listo. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, profe, se ve. Sí, Sí. profe. Vale, gracias. Gracias. Listo. Entonces, este es el tutorial de nuestra tarea 4. Recordemos que el puntaje es de 120 puntos. ¿Listo? El puntaje máximo de la actividad. Estamos todavía en el momento intermedio. Ya la próxima es el momento final. ¿Listo? El último, el de evaluación final. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Que redactemos un artículo de opinión donde se evidencie una postura determinada, una tesis, y planteemos argumentos que soporten esa tesis. ¿Listo? Vamos paso a paso. Entonces, vamos a ingresar al entorno de aprendizaje. Obviamente, eso es lo primero que debemos hacer. Yo lo que les digo siempre, les reitero, mm, no ingresemos solamente a ver la guía y a resolver la actividad y entregarla como de pronto nos parece que es. ¿Listo? ¿Cuál es el orden? Y pues estamos en una universidad, ¿cierto? Hay que ir también a leer el material bibliográfico
hay que entender los conceptos, sí, los encuentros son importantes, las webconferencias, los CIPAS, este encuentro, todos son importantes, pero también es muy importante aquí el autoaprendizaje, que recordemos que estamos en una modalidad virtual, ¿no? Entonces, en ese autoaprendizaje ustedes tienen que ir, miren, creo que aquí lo tengo abierto, el aula, entonces ustedes tienen que ir a la unidad, ¿cierto? Entonces vamos aquí a aprendizaje, ¿m? Y en la unidad van a ver, bueno, digamos que aquí en esta parte de guía de actividades y rúbrica, pues está obviamente lo que es el anexo del ejemplo, bueno, esto es un ejemplo de un texto que ya lo vamos a ver, y la guía de actividades, ¿listo? Ahí están. Pero entonces ustedes van a ir a los contenidos, aquí están, mírenlos, esos contenidos, la unidad, aquí está, unidad 3, ¿listo? Entonces ustedes lo encuentran en el entorno de aprendizaje, nuevamente les voy a decir la ruta. Entran al entorno de aprendizaje, mírenlo, y aquí en el entorno encuentran la unidad 3 que dice comunicación oral, contenidos y referentes bibliográficos. ¿Listo? Que es la última unidad que tienen ahí. Ya estamos en la recta final. Entonces, miren este texto. Aquí si no les funciona el enlace, ustedes solamente cogen este. Obviamente tienen que estar logueados con su correo de la UNAD y entran allí. ¿Listo? Entonces van a ese enlace y allí está este material. Es un texto que se llama texto argumentativo. Este otro, cómo formular una tesis para un texto argumentativo. Esto que algunos están fallando, ya lo he visto en los foros, que no están escribiendo su tesis o no saben cómo escribir la tesis. Y entonces, ¿yo qué evidencio? Ah, es que no leyeron el material, ¿cierto? Cuando no redactamos la tesis o no sabemos todavía qué pues es porque no vimos el material, ¿cierto? Entonces, como les digo, no es solamente mirar la guía de actividades y resolver, sino también entrar a buscar el material, leerlo, texto argumentativo, cómo formular una tesis para un texto argumentativo. Este, cómo hablar en público y comunicar es para la siguiente actividad, o sea, este todavía no, solamente estos dos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos dos recursos. Miren, este de hecho está directo. ¿Cómo identificar la tesis del texto argumentativo? Entonces ahí vamos a decir qué es una tesis, cómo la vamos a hacer, ¿listo? Ahí está. Entonces nos dice una oración suficientemente específica que procede de sentido completo y autónomo. Expresamos una postura, ¿listo? Ya lo vamos a ver y aquí, por ejemplo, características. La tesis debe ser debatible, sustentable, oración completa y específica. ¿Listo? Entonces ahí está explicado, ¿vale? Entonces, primero es eso, leer el material. ¿Listo? Esto va a ser muy útil. Aquí está entonces en la unidad 3. Y tenemos los anexos, por supuesto. Vamos precisamente a hablar de la tesis. Entonces, antes de hablar de la tesis, recuerden que según la guía de actividades, lo primero que debemos hacer es publicar en el foro. ¿Listo? Entonces, ¿qué publicamos en el foro? Vamos a ver cómo les ha ido. Vamos a ver uno aquí del aula A. Bueno, todavía hay pocos que han participado. No sé, vamos a abrir cualquiera a ver si de pronto ya lo hicieron. No, aquí ninguno ha participado. Vamos a otro foro a ver. Quiero ver los que han participado. Para mirar. Bueno, aquí está. Ah, bueno, precisamente el de Calet. Calet que nos acompaña aquí esta mañana. Calet dice, la temática que seleccioné es cultura ciudadana. ¿Listo? Bueno, ojo con la tilde aquí, seleccioné. ¿Listo? Cultura ciudadana. Entonces ustedes tienen, lo primero que tienen que hacer en el foro es escribir el tema, pero ojo, en el tema tienen que escribir la tesis, no solamente decir, yo seleccioné tal tema, porque eso le ha pasado a algunos. Seleccioné el tema cultura ciudadana o seleccioné el tema manejo de recursos ambientales y ya, y chao. Entonces, bueno, yo digo, bueno, que sí, bueno, bien, vamos. Pero ¿qué tienen que hacer? Escribir la tesis. Miren lo que nos dice la guía de actividades. Aquí la tengo.
Ay, perdón, es que sale aquí una ventanita del... Solo que no me gusta aquí de Teams. Ay, ahora no sé cómo quitarla. Permítame un momento. Porque esta barrita que sale es muy incómoda. La verdad. Me tocó así. Bien. Entonces aquí nos dice... Dar a conocer en el foro de trabajo colaborativo, en el foro de aprendizaje, su elección entre los dos temas recomendados. ¿Y qué dice aquí? Comprensión lectora. Dice, así como la tesis argumentativa que espera defender. O sea, no es solamente escribir el tema. Y es que eso han hecho algunos. Perdón, eso han hecho algunos. Escriben el tema y ya. Y ese no es el primer aporte. El primer aporte es escribir el tema y escribir la tesis. ¿Qué es la tesis? Ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Una oración específica, concreta, donde nosotros defendamos una postura frente al tema que seleccionamos. ¿Qué nos dice aquí? Una idea central que buscamos respaldar con argumentos y evidencia. Es mi punto de vista. Por ejemplo, un tema cualquiera. Vamos a tocar un tema de fútbol a los que les gusta el fútbol. Entonces, si yo digo, un ejemplo, ahorita que, por ejemplo, el Barcelona lo eliminaron de la Champions. Entonces yo digo, el Barcelona no tiene, no tiene los jugadores con suficiente calidad y trabajo en equipo para poder llegar a ganar una Champions League. Esa es mi posición, ¿cierto? Esa es mi postura. Otro podrá decir, no, es que eso es falta de recursos. Otro podrá decir, no, es que eso es mala suerte, no se le dieron las cosas. Pero mi posición es esa, ¿y qué tengo que hacer con mi posición? Defenderla a lo largo del texto, ¿sí? Entonces tengo que decir, bueno, ¿cómo defender eso? No, porque es que mire que en los últimos resultados pasó esto, mire que estos jugadores hicieron esto, mire que tal cosa. Tengo que defender a lo largo del texto esa tesis. ¿Listo? Eso es una frase. Esa es la que va a guiar todo el texto. Y es fundamental porque es que ahí es donde empezamos nosotros nuestro texto. O sea, a partir de esa postura, empezamos nuestro texto. Entonces, los niños, los niños no comen juiciosos en la mesa porque los papás le dan el celular. Ese es mi punto de vista. ¿Sí? O, por ejemplo, si fuera un psicólogo, entonces los daños irreversibles los daños que causa el uso de celulares en menores de edad son irreversibles. ¿Listo? Ese es mi punto de vista. Y ahora yo tengo que defenderlo, sustentarlo, ¿cierto? Entonces, eso es una tesis. ¿Listo? Es una frase. Otra personita, un amigo de ustedes, compañero, me envió el plan de escritura con una tesis que era un párrafo. Y yo le dije, oye, ten cuidado porque la tesis no es un párrafo, la tesis es una oración, ¿sí? Una idea central, no es todo el párrafo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí nos dice problemáticas sociales, pero realmente el otro tema es este, realmente el tema es el de, ¿qué le pasó a esto? Oh, esto sí es fastidioso, esta ventanita. Bueno, mientras se quita la ventanita esa, eh, aquí está. Entonces, el tema no es problemática, sino el tema es cultura ciudadana. ¿Listo? Pues obviamente tiene que ver también con problemáticas sociales, pero el tema es cultura ciudadana. Yo puedo elegir cultura ciudadana y miren que no es tampoco abordar todo, es que por ahí vi a alguien que ya me envió el artículo y no se esperó a la hagamos la tarea y me envió un artículo con todo esto. O sea, en una parte hablaba de leyes, en otra parte habla de derechos, en otra parte habla de tolerancia, en otra parte habla de cuidado al medio. Y yo, pero ¿por qué hablaste de todo? No es necesario. Yo puedo tomar uno de estos subtemas, por decirlo así,
de este tema principal que se llama cultura ciudadana. Entonces yo, por ejemplo, puedo hablar de cultura ciudadana, de, por ejemplo, el cuidado de los adultos mayores, o puedo hablar del cuidado del medio ambiente, ¿m? O puedo hablar de el tema del transporte, de la movilidad, ¿sí? Que falta mucha cultura ciudadana. Por ejemplo, con los que no usan casco en la moto, los que pasan los semáforos, los que exceden los límites, que genera accidentes, eso es un tema de cultura ciudadana, ¿cierto? El tema del transporte público, que la gente no respeta, que bueno, eso es un tema de cultura ciudadana, no necesariamente los que estén acá, los que estén aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el del transporte público, un tema de tolerancia, ¿cierto? Si la gente no respeta y todo el mundo se manda y no le dan los puestos a las personas con discapacidades o las personas en estado de embarazo y nos pasamos por encima del que se nos dé la gana, pues es un tema de cultura ciudadana que tiene que ver con la tolerancia. Pero de pronto no tiene que ver con cuidar el medio ambiente, ¿no? O sea, esto no es que tengamos que coger todo esto y ponerlo en un texto, no. Si yo es como cultura ciudadana, puedo hablar sobre algún tema normas de convivencia, puedo hablar sobre derechos y deberes, puedo hablar sobre la tolerancia, puedo hablar sobre el cuidado del medio ambiente, las basuras, el tema de que la gente bota basura por todo lado indiscriminadamente, pues es cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Solidaridad en comunidad con niños, jóvenes, adultos, bueno. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esto no es coger todo esto. Yo puedo seleccionar entonces este, o puedo seleccionar este otro que es manejo de los recursos ambientales. ¿Listo? Ahí sí ya es uno solo, porque es que cultura ciudadana abarca muchas cosas, es un tema muy amplio. Manejo de recursos ambientales, pues es justamente cómo manejar eficientemente o cómo se han manejado los recursos ambientales en el país o cómo se han manejado en mi territorio, en mi ciudad, los recursos ambientales, si yo doy una posición crítica o si yo más bien una posición también propositiva, decir, bueno, los recursos deberían manejarse así, bueno, es como ustedes lo quieran hacer, ¿listo? Y ojo con esto porque aquí hay unas lecturas sugeridas. Esto también les va a ayudar mucho para tener ideas en la construcción de su texto. Incluso uno podría tomar algo de acá para ponerlo como un sustento para el argumento, ¿no? Entonces aquí tenemos uno que es cómo ser un ciudadano competente desde la empatía, ideas que puedan leerlo. El otro es reflexiones sobre los problemas sociales en Colombia, ¿sí? Que tiene que ver con problemáticas sociales también, ahí está. Esto no tienen que resolverlo, ojo, esa era otra de las cosas que ustedes hicieron, creo que aquí Khaled lo había hecho, ¿no? La pregunta a desarrollar. No es necesario que la escriban, ¿listo? Aquí Khaled nos puso bien su tema, pero la tesis nos pusiste tolerancia. Entonces, esto es como el subtema, pero la tesis no es, ¿sí? La tesis tiene que ser tu posición frente al tema de la tolerancia. Entonces, los ciudadanos tal no toleran a los demás porque esto y esto y esto. Listo, esa es mi tesis. ¿Sí? O la gente que usa el transporte público eh, no respetan a los demás porque esto y esto y esto. O sea, tengo que explicar por qué, ¿no? Esa es mi tesis. ¿Sí? No es poner solo aquí una palabra. La tesis es una frase. ¿Listo? Y esto no es necesario ponerlo. ¿Cuáles son esas? No, esto no es necesario el tema de la pregunta, ni responder la pregunta es necesario. Lo que nos dice la guía es publique el tema y la tesis, no más, no preguntan. Listo, por ahí algunos también participaron respondiendo la pregunta y eso no tienen que hacerlo. Ustedes responden la pregunta para hacer su texto, pero no tienen que escribirla. Listo, ni siquiera en el texto tienen que escribir la pregunta. Y ahorita les doy la palabra si tienen preguntas al respecto, ¿listo? Entonces, perdón que es que he tenido tos estos días. Miren la pregunta orientadora. O sea, es una orientación. No es que yo tenga que resolverla, no es que tenga que poner esta pregunta allí en mi texto o que la tenga que poner en el foro. No. ¿Listo? Esta pregunta orientadora es precisamente para orientarlos en la construcción de nuestra tesis o de nuestro artículo. Dice así, relacionarse de forma respetuosa con las personas que habitan el propio contexto favorece una convivencia en armonía.
en su opinión, ¿cuáles son esas acciones individuales que se pueden realizar e interactuar con los vecinos que promuevan? Bueno, aquí nos está hablando de propositivo, ¿cierto? Yo puedo hacer un artículo de opinión haciendo crítica, diciendo, bueno, que la crítica puede ser positiva o negativa, pero en este caso hablando, por ejemplo, haciendo un análisis de la cultura ciudadana, de cómo se ha degradado, por ejemplo, la cultura ciudadana, cómo nos ha deshumanizado, ¿cierto? No pensamos en el otro, pensamos en nosotros mismos y pasamos por encima del que tenga que pasar porque no me importa, ¿cierto? Y le tiro el carro o me meto al bus y no me importa el resto, no me importa pasar por encima de una persona de la tercera edad y que mire a ver cómo hace. Es un tema de tolerancia, ¿sí? Y de cultura ciudadana. Entonces yo lo puedo hacer desde ahí. Yo puedo hacer ese análisis y decir, es que, hombre, no hay una cultura ciudadana por esto, porque es que la gente no sabe comportar, porque es que la gente tiene un pensamiento individualista, no piensa en los otros, sino en ellos mismos, ¿cierto? Y eso nos lleva a tener accidentes, eso nos lleva a tener tales cosas. Bueno, entonces eso puede ser desde esos aspectos de análisis. ¿M? Pero también lo puedo hacer desde un punto de vista propositivo, constructivo, ¿sí? Entonces, así como la pregunta, ¿cuáles son esas acciones individuales que se pueden realizar al interactuar? O sea, ¿qué puedo promover? ¿Qué podría generar también? Entonces, eso también puede ser parte del artículo de opinión, ¿no? O sea, lo puedo hacer de una forma o la otra, no hay problema. Lo importante es que sea un artículo de opinión. No es necesario que esté esta pregunta allí. No es necesario que en el artículo ustedes respondan esta pregunta. Solamente es una orientación. ¿Listo? Y lo mismo pasa con este. Manejo de los recursos ambientales. Pues aquí también nos da un texto sugerido para que lo podamos tener en cuenta. Aquí hay otro texto sugerido que se llama Métodos de Educación Ambiental y su predominio. Y aquí también nos habla desde la parte propositiva. Entonces, los recursos naturales son elementos de la naturaleza que satisfacen necesidades de los seres humanos y ayudan al crecimiento y desarrollo de las sociedades. Teniendo en cuenta que los recursos se dividen en renovables y no renovables, desde el quehacer profesional, cómo se pueden ejecutar acciones que promuevan el cuidado de ambos, o sea, de los recursos renovables y los no renovables. Si ven que también es desde lo propositivo. Entonces yo puedo decir en mi tesis que el problema es los recursos, tiene que ver con esto y se propone tal cosa. O esto puede cambiar si la gente cambia también su accionar frente al manejo, por ejemplo, de las basuras, no sé. Si la gente hace un uso responsable o una de posición responsable de las basuras, ¿no? Por ejemplo, ¿listo? Entonces lo puedo hacer, por supuesto, desde esas acciones que promuevan el cuidado. Entonces lo puedo hacer propositivamente. O también lo puedo hacer analítica y críticamente hablando de el tema de los recursos ambientales. ¿Listo? Por ejemplo, el tema de los árboles, de la tala de árboles, entonces tengo que hablar de la tala indiscriminada de árboles, que los árboles son vida, que los árboles tienen muchas cosas beneficiosas para el planeta y que se están talando indiscriminadamente, o el tema de la minería, ¿cierto? El tema de la minería que daña también los recursos. Ahorita el tema del agua, por ejemplo, ¿sí? Y entonces es un recurso que no ha sido bien manejado. ¿Sí? Ese puede ser la tesis, ¿no? O sea, el agua ha sido un recurso que no ha sido bien manejado, que no se le ha puesto el cuidado desde antes del fenómeno que estamos viviendo hoy, ¿sí? No se le ha puesto cuidado antes y los racionamientos apenas se hacen cuando ya estamos en una situación delicada, ¿cierto? Del nivel de los embalses muy bajos. Entonces, desde ahí yo también puedo hablar sobre mi artículo. ¿Listo? Lo puedo hacer desde una parte crítica, analítica. ¿Listo? Entonces, eso es como ustedes lo quieran orientar. ¿Listo? Pero pues se pueden guiar por estas preguntas y lo que nos plantea aquí la guía. Entonces, mi estimado Khaled, a corregir esto, hay que poner la tesis y ya. ¿Listo? Después de poner la tesis, pues tenemos, vamos aquí al tutorial. Recordemos esto, el texto argumentativo, o sea, cuando yo hablo de argumentos, estoy hablando de persuasión, de convencer a otro de que lo que yo estoy diciendo es cierto. ¿Mm? Si yo digo, es que el tema del recurso del agua
debe ser un tema que se debe manejar desde las administraciones y no pedirle a la gente que la cuide, un ejemplo, ¿no? O sea, es un recurso, es un argumento fuerte, ¿no? Porque otro me dirá, oiga, no estoy de acuerdo, la gente tiene que poner de su parte para cuidar el agua, ¿cómo así que eso tiene que ser de los gobiernos? Y, ¿cierto? Pero es mi argumento, es mi posición, mi punto de vista, ¿sí? Entonces yo tengo que defender ese argumento a lo largo de mi texto en este caso, o de un discurso, por ejemplo, y defenderlo, ¿sí? Decir por qué es culpa de los gobiernos y no de la gente. Y entonces la otra persona me va a decir por qué es culpa de la gente y no de los gobiernos. Entonces, esos son argumentos ahí contrarios. ¿M? Y yo tengo que buscar persuadir, es decir, convencer a los demás, a mi lector en este caso, a los que me van a leer, convencerlos de lo que yo estoy diciendo es lo cierto, es verdad, ¿sí? Entonces Daniela, entonces Khaled van a escribir un artículo donde la persona que lo vaya a leer diga, uy, oiga, tiene razón, ¿cierto? Me está convenciendo de eso. O yo no sabía y vea, me está indicando algo que es cierto y yo estoy de acuerdo con eso. O estoy en desacuerdo, no nada que ver con eso que está diciendo Daniela porque a mí me parece otra cosa y eso también es válido, ¿sí? Porque son argumentativos, ¿listo? Tenemos que respaldarlos por evidencia y razonamientos. ¿Listo? O sea, cosas lógicas, cosas que tengan lógica y evidencias, pruebas. ¿Sí? Un abogado va a una audiencia de algún, bueno, de su cliente, y el abogado no va y dice, no, es que yo creo que esa persona no tiene nada que ver con eso. No, ¿cuál creo? ¿Cierto? Tiene que decir, esa persona no tiene que ver por esto, y miren las pruebas. Esas son las pruebas. Así tiene que llegarle un abogado al juez, ¿cierto? Si no, no, es que yo creo que él no estaba allá, no, pues graves, ¿cierto? Esos son los argumentos, ¿listo? Hay una estructura que también la vamos a tener en cuenta, introducción, desarrollo, conclusión, y lo que hacemos es influir en la opinión y en la acción de los lectores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Presentar una tesis, un punto de vista específico y defenderla a lo largo del texto. Ahora sí voy a dar paso a las preguntas. María Ávila. Hola María, cuéntanos. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Profe, o sea, es que estoy un poquito todavía confundida con lo de la tesis. O sea, se va a publicar la tesis en el foro y usted nos mandó en un PDF un ejemplo de un texto argumentativo. O sea, el texto argumentativo, hay que acompañar la tesis con el texto argumentativo. Sí, entonces tú pones la tesis, que es que la tesis es tu argumento central de todo el texto. O sea, eso es lo que vas a defender durante todo el texto. Es una oración, es una frase nomás. Y a lo largo del texto vas a tener que defender ese argumento principal, ¿sí? Entonces, bueno, ya que hablabas del ejemplo, lo que pasa es que lo iba a mostrar ahorita, pero aquí está. Mira, de hecho aquí en el ejemplo empezamos a dar un contexto, una introducción, ni siquiera hablamos todavía de la tesis. Al final del primer párrafo ponemos la tesis, ¿sí? Muchas instituciones educativas aún operan con métodos obsoletos y educasaurios que no comprenden la nueva normalidad en un mundo post pandemia, mucho menos la llegada de la IA. O sea, ahí está mi posición, que las instituciones educativas tienen métodos obsoletos, ¿cierto? Educasaurios. Y no entienden que hoy en día pues hay una modernidad, ¿cierto? Y estamos aplicando, por ejemplo, la IA. Entonces, esa es mi tesis, ¿sí? Ese es mi argumento central. A lo largo del texto tengo que poner otros argumentos que sustentan o respaldan esta tesis principal. Entonces, aquí está, ya lo vamos, ahorita lo leemos. Listo, argumento 1, argumento 2, 3, incluso aquí le puso 4 argumentos. Y aquí reafirma la tesis al final. ¿Listo? Entonces, por eso es que la tesis me orienta. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los argumentos? La defensa de esto, que las instituciones educativas operan con métodos obsoletos que no comprenden esa nueva normalidad, ¿no? Entonces vamos a defender esa idea con estos otros argumentos. ¿Listo? Hay que hacer un texto de 5 párrafos. Pero ustedes en el foro, la primera participación es poner el tema y escribir la tesis, o sea, escribir solamente esto. Yo les voy a responder, sí, muy buena tesis, vas por buen camino, va ahora a buscar los argumentos y demás.
O les voy a decir, no, eso no es una tesis, ahí no encuentro una postura de ustedes, entonces tienes que reformular esa tesis para que construyas el texto. Por eso es lo importante paso a paso participar en el foro, porque hay personas, hay compañeros que me envían todo de una vez, o sea, enviaron esto y ya después en el siguiente aporte a los 10 minutos enviaron el plan de escritura y a los 10 minutos enviaron el artículo. Entonces yo como que, oiga, espere, espere. Perdió el tiempo, muchos les ha pasado, perdió el tiempo escribiendo el artículo porque está mal, porque era paso a paso, ¿sí? Su tesis no estaba bien y si su tesis no estaba bien, el resto, imagínese. Entonces por eso es paso a paso, como dice la canción, pasito a pasito. ¿Listo, María? Bueno, ¿tienes otra pregunta? No, señor, muchas gracias. Estaba así, estaba bien confundida con lo de la tesis, pero ya logré entender. Bueno, eso Muchas es, pero gracias. igual si tienes otra pregunta, tranquila, o si no entiendes todavía lo que expliqué, tranquila, tranquila, levanta la mano otra vez, no pasa nada. Eh, Ok. ¿Listo? Daniela, hola Daniela, cuéntanos. Profe, buenos días. Profe, yo no sé si me voy a adelantar. Lo que pasa es que usted ahí Ah, en el foro envió pues como una plantilla, ¿sí? De lo que hay que entregar y nos resaltó en amarillo lo que hay que quitar, lo que hay que cambiar. Tengo una inquietud. Ahí dice la introducción. La introducción sería del tema que estamos tratando, por ejemplo, artículo de opinión, o sería del tema que vamos a, del otro tema que vamos a hablar, por ejemplo, cultura ciudadana. sí, muy buena pregunta Daniela, porque de pronto se pueden confundir con eso. Entonces, claro, recuerda que puede cerrar el micrófono un momento, Daniela. Bueno, resulta que em, en el trabajo anterior, lo primero, ¿se acuerdan que en la introducción tenían que hablar de la comunicación no verbal y eso? Claro, pero aquí no, o sea, aquí van a ser el artículo de opinión, o sea, el primer párrafo no debe ser, voy a hablar de qué es un artículo de opinión y la importancia, no, 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 ahí sí ya no va esto. Aquí va una introducción es al tema, o sea, poner en contexto sobre el tema que ustedes seleccionaron. Entonces, si fue cultura ciudadana, pues hablar de la cultura ciudadana, dar el contexto, por qué van a poner esa tesis ahí, ¿cierto? Al final de ese párrafo, entonces ponen la tesis. ¿Listo? Ya ahorita lo vamos a mirar más en detalle. Pero sí, o sea, la introducción, o sea, el primer párrafo es hablar sobre el tema, no es hablar sobre el artículo de opinión. ¿Listo? ¿Listo, Daniela? Muy bien, buena Ah, pregunta. ok, profe, gracias. Listo, bueno, aquí Khaled preguntó otra cosa, pero ya vamos para allá, Khaled, precisamente. Nos habla del plan de escritura, ya vamos para allá. Listo. Hice mi primer aporte, ¿cierto? Mi primer aporte fue mi tema y la tesis. Ya tengo la tesis, listo. El profesor o el tutor me dijo, listo, bien la tesis, bien el tema, adelante, continúa con el plan de escritura. Ah, ahora sí, voy a hacer el plan de escritura, antes no, ¿cierto? Entonces, voy a hacer el plan de escritura, que es el segundo aporte. Vamos acá, aquí está. Entonces, tengo que elaborar el plan de escritura. Ustedes encuentran ahí el anexo en el campus. Vamos acá atrás. Eh, vamos aquí a aprendizaje. Y vamos aquí en guía de actividades, aquí en la carpeta, artículo de opinión. Entonces aquí ustedes van a encontrar ese anexo. Esto que es el plan de escritura, la tesis y argumentos. Yo creo que ya lo abrí, aquí está abierto. Este es el siguiente aporte. Entonces, el profesor ya me aprobó esta tesis, listo. Mi tesis, ¿cuál era? Eh, bueno, tomemos uno de, ¿qué tema? A ver, lo que yo les decía ahorita. Bueno, pero eso no tiene que ver con cultura ciudadana. Entonces hablemos del tema del transporte público, ¿cierto? Entonces, por ejemplo,
de acá donde estoy, porque me parece que, por ejemplo, el transporte público, los que usan, sobre todo Transmilenio, la cultura ciudadana se pierde. Los ciudadanos de Bogotá tienen un pensamiento individualista, los lleva a pasar por encima de los demás. Transporte público. Entonces, mi tesis, los ciudadanos de Bogotá tienen un pensamiento individualista que los lleva a pasar por encima de los demás, incluso en el transporte público. ¿Sí? Entonces, yo voy a hablar de la cultura ciudadana y del pensamiento individualista, o sea, por qué la gente no tolera, por qué la gente no ayuda, por qué la gente no piensa en el otro, sino piensa en sí mismo, ¿cierto? Y ejemplos de eso, pues, en el transporte público. Esto es un ejemplo de una tesis, así rápido, porque pues debe ser una construcción bien pensadita, y yo lo puse así como rápidamente, de pronto podríamos arreglar algunas cosas, pero más o menos, pues la tesis es ese planteamiento, ¿sí? Eso que yo estoy pensando. Otra persona diría, no, pues eso es culpa de los gobiernos que no dan un transporte eficiente, por ejemplo. O eso es culpa de las situaciones, del mismo ambiente, de la gente que vive en estrés y eso, entonces pues hay que tenerlo, digamos, justificar eso, porque es que la gente vive con estrés y bueno. Ah, entonces, ¿cierto? Eso puede ser otro argumento. ¿Listo? Entonces, obviamente el nombre, el grupo, tesis, esto es un ejemplo que, pues, como les digo, puede que esté sujeto a modificación. Y empezamos a poner nuestros argumentos. Entonces, el argumento 1, ¿listo? Entonces tengo que argumentar, sostener esto. Entonces, un argumento, entonces yo escribo, bueno, el argumento de X que soporte que el pensamiento individualista de los bogotanos, entonces yo voy a escribir el argumento 1. Aquí es donde escribo el argumento. Unas personas, compañeros de ustedes, me enviaron argumento 1 y me pusieron aquí una cita textual. Pues no, ¿cierto? Esta cita textual va aquí. ¿Listo? Entonces, argumento 1. Escribo mi argumento. Cita para argumento 1. Entonces yo pongo aquí entre comillas alguien que dijo, un autor de algo que yo encontré en un artículo, en otro artículo, o que encontré en un texto académico o en un medio de comunicación, ¿cierto? Entonces, recordemos los tres tipos de argumentos. Ya vamos a verlos de una vez. Aquí están. Bueno, entonces tenemos aquí varios tipos de argumentos, de autoridad, de analogía, ejemplificación, estadístico, causa y efecto. ¿Listo? Entonces, cuando son argumentos de autoridad, son argumentos de una persona que ha estudiado muy bien el caso. ¿Sí? Por ejemplo, aquí un experto en el tema de cultura ciudadana. Entonces, ha estudiado muy bien la cultura ciudadana desde los comportamientos de la gente en el transporte público, un ejemplo. Y entonces puede ser un texto académico, ¿sí? De un investigador, de un docente, de un experto que hable de la materia. Entonces, eso es un argumento de autoridad. Y yo lo puedo poner aquí. Entonces, los ciudadanos no están preparados para, eh, para ayudar a los demás o para tener una visión colectiva que les permita, bueno, yo me estoy inventando esto, ¿no? Entonces ahí va el argumento de esa persona. Eso es lo que tengo que poner aquí, comillas. ¿Listo? En mi texto yo seguramente voy a usar esto para ponerlo ahí en alguna parte del párrafo. ¿Listo? Y aquí pongo la cita de donde tomo eso. Entonces digamos que eso lo dijo Castro, Castro Luis. Entonces yo cito con Norma Zappa, lo dijo en el 2020. ¿Sí? Y entonces aquí, ¿cómo ser un ciudadano de... eso es un ejemplo, ¿no?
ciudadano de bien? Esto no es cierto. ¿Cómo ser un ciudadano de bien? Entonces, editorial, sí, o sea, todo el tema de normas APA. Entonces, esto es lo que tienen que poner aquí, las citas normas APA. Y hablando de normas APA, miren, yo les compartí este manual, ¿cierto? Yo se los compartí en el foro de la tarea pasada, se los envié a correo también, el instructivo de normas APA. Este es, lo voy a pegar aquí, pero igual yo ya se los había compartido. Este es el tutorial de normas APA de la UNAD. Ya se los había compartido. Ahí está, en el chat. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice cómo citar. Aquí nos dice incluso cómo hacer la portada. Miren, por acá está, miren. Aquí hay un ejemplo de cómo hacer la portada para Lunat. ¿Ven? Tipo de letra, miren, el tipo de letra, tamaño, otras fuentes que podemos usar y tamaño. Podemos usar calibrí, Arial, lúcida, bueno, y los puntos. Espaciado 2.0, alineado, izquierdo, algunos ponen centrado o justificado, no, tiene que ser hacia la izquierda. ¿Listo? Por acá nos dice, por acá está el tema de referencias bibliográficas. Ah, no, citas. Pues cuando yo voy a citar, ¿qué es lo que tengo que poner? Miren, apellido, año, ¿cierto? Autor, año. Pero aquí nos va a dar unos ejemplos, digamos que aquí esto se nos iría a un encuentro de una hora hablando de normas APA, pero ustedes lo tienen aquí en el manual, entonces van a buscar si es una cita directa, por ejemplo, es algo textual que yo tomo así como lo estaba haciendo en el ejemplo, lo pongo en comillas si no supera un cierto número de palabras, vean, 40 palabras, lo pongo en comillas, ¿listo? Si supera las 40 palabras se pone aquí con una sangría, se extiende una sangría y se pone aquí, mírenlo, así, ¿no? Pero yo creo que ustedes no van a hacer esta porque ya se les ocuparía todo un párrafo, entonces la idea es que las hagan textuales corticas, citas corticas, ¿listo? Entonces aquí, por ejemplo, esta. Y al final pongo el autor, el año y si es necesario la página, página 12. Si es necesario, si no, solamente autor, año, autor, coma, año, cierro paréntesis. O al principio, si yo lo digo desde el principio, entonces Ibarra 2017 señala que. ¿Listo? Entonces, esos son ejemplos de citas. Si son citas parafraseadas, por ejemplo, que ustedes no lo toman textualmente, pero pueden interpretar algo de ese autor, entonces ahí lo ponen también, tienen que citarlo. ¿Listo? Esas son las citas. Cuando hay más de un autor, eso, pues todo eso nos explica. Aquí cuando hay dos autores, tres o más, cómo se cita. Y aquí ya es la referencia bibliográfica, o sea, la última parte ustedes tienen que poner las referencias bibliográficas y esto es lo que tienen que poner aquí en el plan, la referencia bibliográfica. ¿Listo? Entonces, miren esta, Citron M100, entonces era apellido, coma, la inicial del nombre, año de publicación, el nombre del artículo o el libro o el texto, editorial tal, ¿sí? Tal cual como yo lo puse aquí, ¿no? Ahí está. Claro que yo puse esto en, así, título en cursiva. Entonces, primer apellido inicial, año de publicación, título en cursiva y editorial, vean, tal como lo puse acá, ¿no? Cursiva y editorial. ¿Listo? Eso es lo que tienen que poner ahí. Aquí hay otro tipo de normas APA. Si es un capítulo de un libro, si es un libro electrónico, si ustedes sacaron algo de una página web, si ustedes sacaron algo de una enciclopedia, si ustedes sacaron de un artículo en línea, si es una nota de un periódico digital, ¿sí? Mírenlo acá como es, un periódico online, entonces ya yo lo saqué del tiempo, entonces tienen que ponerlo igual, ¿no? Todo tiene que citar, ¿listo? Y eso le da sustento y fundamento a los argumentos. Yo no puedo decir, es que a mí me parece que eso es así porque sí, ¿no? Pues obviamente esa es mi tesis, pero yo tengo que sustentarla con un tipo de argumento. Entonces, esta primera cita es un argumento de autoridad, ¿cierto? Lo dijo un experto en la materia. El otro tipo de argumento es analogía. Entonces, un caso específico que apoye la tesis para generalizar. ¿Listo? Ustedes ponen un caso. Por ejemplo,
el ciudadano tal, que murió porque otro ciudadano lo empujó en el Transmilenio, cayó y venía preciso un articulado. Y eso sí es verdad, ¿no? Han muerto personas por eso, porque otros los empujan y los tumban y preciso viene un carro. Entonces, eso puede ser un ejemplo de esa cultura ciudadana que se ha degradado en el transporte público, ¿no? Entonces, puede ser un argumento de analogía, ¿sí? Ejemplificación puede ser algo muy similar. Ejemplo, por ejemplo, cuando yo me subo y pasa esto y ¿sí? Poner un ejemplo también es un argumento, un ejemplo obviamente lógico, que no digan, oiga, ¿de dónde sacó eso? Eso es pura mentira, ¿no? Un ejemplo lógico. Un dato estadístico, ¿sí? Entonces, según unas cifras de el Observatorio de Cultura Ciudadana, es un ejemplo, el Observatorio de Cultura Ciudadana tal, entonces voy a ponerlo acá, es la cita. Me dice ese observatorio que 3 de cada 10 ciudadanos piensan que es mejor tal cosa, bueno, para lo que me sirva para sustentar. Entonces, los datos mencionan que los ciudadanos son... ¿sí? Ese es mi argumento 2. ¿Listo? ¿Y la cita cuál es? 3 de cada 10 ciudadanos piensan. Y entonces la fuente ¿cuál era? Entonces yo les decía observatorio de... ¿Cierto? Entonces ahí todo lo que vaya, que está acá. Uy, yo no lo puse aquí, fuente. Fuente, suave negrilla. Listo. Entonces, ¿cuál es la fuente? El observatorio, la cito así con APA. ¿Listo? Entonces, cita 2. Entonces, yo utilicé aquí un argumento de autoridad, aquí utilicé uno que me va a ayudar, lo puedo sustentar con datos. Y este 3, entonces vamos a mirar cuál otro. Entonces, bueno, el de analogía, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo les decía, el de analogía. Un ciudadano empujó, ¿sí? El pasado 10 de marzo, un ejemplo. 24, un ciudadano empujó al otro porque le incomodaba y generó un accidente, bueno, etcétera, que yo le decía ahorita, ¿no? Entonces ese es mi argumento. ¿Cuál es la cita para ese argumento? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, esto, así lo dijo el periódico, ¿cierto? El Espectador, así lo dijo el periódico El Espectador, y pongo aquí lo dijo en el 2024. Dijo, el ciudadano aparentemente, ¿cierto? Entonces ahí, bueno, ahí lo que yo quiera ponerle como cita. Entonces, fue un argumento de analogía, ¿listo? ¿Y la fuente cuál es? Entonces, lo mismo, el espectador, bueno, lo mismo, citarlo, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahí está. Y otro que es de causa-efecto, pues, cosas que pueda uno hablar, bueno, las consecuencias que ha generado esto, ¿sí? Entonces, podemos hablar precisamente de esas consecuencias que ha generado el hecho de que la gente no se sepa comportar en el transporte público, que piensen en sí mismos y que ha causado tal cosa, un ambiente negativo y no sé qué, bueno, causa-efecto, pero que sea algo lógico. ¿Listo? Entonces, ese es el siguiente aporte. ¿Listo? Ese es el siguiente aporte. Vamos a la guía de actividades. Aquí está. Entonces, generan el plan de escritura que está en el anexo 1, que ya les mostré cuál es el anexo de este texto. Escriben su tesis, su argumento, la cita, como les estaba mencionando aquí con este ejemplo, y lo suben al foro. ¿Listo? Entonces, después de que ya el profe me dijo, listo, bien la tesis, entonces ahora continúa con el plan. Ahora yo subo el documento de Word, es mejor que lo suban así en Word, lo suben al foro. ¿Listo?
Ustedes saben cómo subirlo, pero resulta que hay compañeros que todavía no han dado con el cuento. Entonces es muy fácil. Ahora aquí el foro, siempre respondamos, si es nuestro primer aporte, siempre respondámoslo desde acá, desde debajo de la infografía, siempre dale a responder. No respondan encima de un compañero. Entonces, por ejemplo, aquí respondieron encima del de Calet. Pero pues, ¿por qué le respondiste encima del de Calet, cierto? Entonces, cuando yo le hable a Calet, le va a salir por acá abajo la retroalimentación porque otra persona se metió aquí en el que hizo Calet, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor? Siempre publicar desde acá. Cuando ya es el segundo aporte de ustedes, ahí sí respondan sobre el que hicieron. Entonces, por ejemplo, aquí Khaled, que ya hizo su primer aporte, entonces responde sobre este mismo que ya hizo. Pero el resto de compañeros no respondan sobre este o sobre el mío, no, respondan sobre debajo de la infografía, que es el primer aporte, este. ¿Listo? Entonces, le dan aquí en avanzada, porque aquí obviamente no les va a dejar subir nada, le dan en avanzada, y aquí, eh, bueno, mentiras, aquí. Bueno, aquí entonces escriben el saludo y no sé qué, bueno, adjunto tal cosa y aquí ponen el archivo. Entonces le dan ahí, subir un archivo, lo seleccionan y listo. Y enviar al foro. ¿Listo? Esa es la forma de subir los archivos en Word porque he visto que algunos no han podido subirlos. O sea, me suena un pantallazo y no, así es más difícil leerlo a veces. ¿Listo? Entonces, ese es el siguiente aporte. ¿Listo? El plan de escritura. Este plan de escritura es todo el esqueleto del texto, o sea, esa es la estructura. ¿Listo? Miren que es muy importante hacerlo, porque ya con esto, ya tengo el 80% del texto. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Ah, bueno, entonces ya después hago la introducción, le meto la tesis, después en el siguiente párrafo meto el primer argumento, le añado unas ideas más, ya en el segundo párrafo meto el otro, en el tercer párrafo meto el siguiente argumento, unas ideas más y conclusiones. Chao. ¿Sí? Estuvo. Entonces, por eso es tan importante primero hacer este plan de escritura. No al revés. Miren, en otro periodo me pasó eso. Una persona envió la tesis, envió el artículo y después envió el plan de escritura. Y yo, pues, eso no es lógico, ¿cierto? O sea, lo lógico es primero hacer el plan y después, imagínese yo voy y usted hoy saca a su novia a comer helado y después de que fueron a comer helado, después se pone a planear cómo la va a invitar a comer helado. ¿Cierto? No tiene sentido. Imagínense cómo sería eso. O sea, ya fueron y comieron helado, la pasaron rico y llegó a la casa y se va a poner a planear cómo la va a invitar a comer helado. Pues eso es ilógico, ¿cierto? Lo mismo pasa con esto. O sea, no es que usted haga el artículo y después va y diligencia la tabla, no, pues no tiene sentido, ¿para qué? ¿Cierto? Lo mejor es que usted primero haga esto porque ya tiene aquí la estructura y ahí sí después va y redacta el artículo. ¿Listo? Entonces, ese trabajo es un poco más complejo que los anteriores. Vamos incrementando el nivel, ¿no? ¿Listo? Ahora, listo. El profe ya les retroalimentó, les dijo, no, muy bien, está bien hecho el argumento, o les dijo, no, mira, cambia esto, ajustale esto, listo. Pero ya está bien, o ya le hice los ajustes, entonces, ¿cuál es el siguiente aporte? El artículo, ¿listo? Estamos por acá. Ah, bueno, vamos a ver el ejemplo. Pero antes quiero compartirles, estábamos hablando de tipos de argumentos, vamos a ver un video corto, sobre los 5 tipos de argumentos explicados con ejemplos. Vamos a observarlo. Ay, no sé si estoy compartiendo audio. Ya, ahora sí comparto audio. Si alguien no escucha, me dice, ¿listo? La argumentación consiste en exponer las razones o pruebas llamadas argumentos con las que defenderemos o fundamentaremos un punto de vista o tesis. Para lograr una argumentación convincente, debemos aprender a usar diversos tipos de argumentos. Atendiendo a ello, en este video te presentaré 5 tipos de argumentos que ayudarán a que puedas desarrollar una argumentación eficiente.
Esta clasificación toma como referencia la expuesta en el libro Las competencias argumentativas, la visión desde la educación de Julián de Zuviría Samper. Dicho esto, ahora sí, comencemos. Número 1. Argumentos causales. Los argumentos causales son aquellos que construimos estableciendo una relación de causa-efecto entre la tesis y la argumentación. Este argumento tiene un carácter explicativo. Leamos el siguiente ejemplo. El cambio climático está agudizando la crisis alimentaria mundial, ya que las variaciones climáticas afectan de manera negativa los campos de cultivo, la calidad de las cosechas y ganado, la biodiversidad y el acceso al agua. Número 2. Argumentos empíricos o por experiencia. Los argumentos empíricos o por experiencia son aquellos argumentos que ejemplifican mediante hechos lo que se afirma en la tesis. Leamos el siguiente ejemplo. Las redes sociales requieren de nuestros datos para ser rentables, ya que, por ejemplo, TikTok, Facebook o YouTube, por mencionar solo algunas, usan los datos que les brindan sus usuarios para ofrecer publicidad personalizada y eficiente. De esta manera, son atractivos para los anunciantes que buscan llegar a un público específico. Número 3. Argumentos por analogía. Los argumentos por analogía son aquellos que establecen una relación de semejanza entre dos términos, hechos o temas con la finalidad de mejorar la fundamentación o explicación de la tesis. Leamos un ejemplo. La comprensión lectora requiere necesariamente que el lector posea un objetivo y manejo de estrategias para entender un texto, ya que, al igual que un soldado en el campo de batalla, si sabe cuál es su misión, el objetivo que lo motiva a leer y despliega diversas estrategias, acciones que le permiten comprender el texto, será competente y podrá sortear con éxito los ataques enemigos, la dificultad del texto, para culminar de manera victoriosa su cometido. Número 4. Argumentos de autoridad. Los argumentos de autoridad son aquellos que se basan en fuentes confiables de una autoridad o institución que es experta con respecto al tema a abordar. Estos tipos de argumentos sustentan nuestra tesis con datos, estadísticas, resultados de un estudio, opiniones de expertos o evidencia científica que ha pasado por un proceso de verificación. Leamos un ejemplo. Leer libros de ficción permite que desarrollemos una mejor empatía, pues, según un estudio publicado en la revista Trends in Cognitive Sciences, se reveló que, a través de la lectura, es posible percibir con mayor facilidad los sentimientos de otros. El psicólogo Keith Oatley determinó que una gran cantidad de personas que se sometieron al estudio tuvieron una mejora significativa en el entendimiento de los sentimientos de los otros, ya que leer libros de ficción no solo les permitió que éstas imaginen a través de las palabras, sino que puedan sentir lo que los personajes sienten y de esta manera desarrollaran su propia sensibilidad y entendimiento para con los demás. Número 5. Argumentos deductivos. Bueno, no vamos a ver aquí al deductivo porque pues ya hablamos de algunos que son como los más importantes. Y aquí, de hecho, en la guía de actividades encontramos estos tipos de argumentos. Por ahí me preguntaba también un estudiante, ¿esta tabla hay que diligenciarla? No. Ojo, comprensión lectora. Aquí nos dice que esto es una explicación, esto no hay que hacerlo, esto no hay que poner nada en ningún lado, ¿sí? Eso solamente para que nos explique, nos pone la tabla. Entonces, aquí están tres. Argumento de comparación o analogía. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo, el toreo es como el circo romano. Se compara una realidad con otra. El argumento de cifras y datos, números estadísticas. En cuanto a la lectura, el resultado fue de 412 puntos. Y argumento de autoridad, cuando se usa la voz de un experto para sustentar el punto de vista.
En apoyo a esta idea, ya eso señala que los adolescentes, ese fue el que les dije ahorita. ¿Listo? Entonces solamente son tres tipos de argumentos. Hay muchos más, pero ustedes tienen que usar 3 tipos de argumentos. Ahora, si ustedes dicen, no, pues no quiero este de analogía, sino quiero el de ejemplificación, pues entonces pone uno de ejemplificación. Si yo no utilicé el de autoridad, que este me parece importante, yo creo que deben utilizarlo. Y lo mismo este de cifras y datos, es muy importante. Pero de pronto, si ustedes dicen, bueno, aquí argumento de autoridad, yo utilicé un argumento de causa-efecto, pues bien, pero entonces susténtelo con algo que encontró, con algún texto y demás que encontró en otro lugar, ¿sí? Pero me parece que estos dos son muy importantes, el de cifras y el de autoridad, sustentan mucho sus argumentos. Entonces yo creo que estos dos no pueden faltar. Y este sí podrían rotarlo, pero pues obviamente si seguimos la guía, pues hagan el de comparación, analogía. Tenemos que incluir los 3 tipos de argumentos en el texto. ¿Listo? Una personita me envió el plan de lectura y en el plan de lectura estaban 3 tipos de argumentos y todos eran de autoridad y el mismo autor. Pues no tiene sentido, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar para un párrafo un argumento de comparación, para el otro un argumento de datos, para el otro un argumento de autoridad. Así de sencillo, ¿no? Entonces, aquí está. Vamos a elaborar el texto. Recuerden que son 5 párrafos, como siempre le he hecho. El primer párrafo van a poner una introducción. Como lo decíamos ahorita, una introducción al tema que ustedes van a abordar, no una introducción hablando de qué es el artículo de opinión y esto, no, 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 es una introducción sobre el tema. Entonces, la cultura ciudadana se evidencia en tal, 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 tal. Por eso, los ciudadanos no se saben comportar, bueno, lo que yo les dije ahorita, esa es la tesis. ¿Listo? Con ese sería el primer párrafo, el introductorio donde tenga la tesis. Los siguientes son argumentos a favor o en contra del tema elegido, ¿sí? Pueden ser estos 3 tipos de argumentos, los 3 párrafos. Y el último es conclusión, ¿listo? Cierre. ¿Qué concluyen ustedes de eso? Reafirmo la tesis también, ¿sí? O sea, reafirmo lo que dije al principio y me sostengo en eso que ya hablé y concluyo. O sea, ¿qué concluyo de todo eso que he observado, que he analizado? ¿Listo? Ojo, aquí yo les estaba mencionando de tres citas, acá. Cita 1, cita 2, cita 3. Ustedes pueden omitir una de las citas, ¿sí? Porque son mínimo 2. 2 citas directas menores a 40 palabras de 2 fuentes distintas. O sea, cuando digo de citas directas, así, textuales, así como están acá. Pero otra cita puede ser, por ejemplo, un parafraseo. Entonces no es una cita textual. Entonces ustedes pueden decir, el espectador dijo que tal, pero yo no lo voy a poner aquí literal, sino solamente digo, el pasado 10 de marzo un ciudadano, bueno, ¿y de dónde sacó eso? ¿Cierto? No, pues de acá, ¿cierto? Pero no fue textual, una cita indirecta. Yo lo parafraseé, o lo comenté nomás de eso que leí, ¿listo? Pero sí tienen que ir 2 citas directas, menores a 40 palabras, porque recuerden que cuando son menores a 40 palabras van a 100 comillas, ¿listo? La extensión total mínima de 500 palabras, máxima de 600, pues basémonos más en este, que es párrafos entre 6 y 9 líneas, que es lo que hemos trabajado siempre. Párrafos, mínimo 6, máximo 9 líneas. En el OBI, o sea, allí en lo que les estaba mostrando ahorita del material, van a encontrar definición, estructura, características, ejemplos del texto argumentativo para que se orienten mejor. ¿Listo? Entonces deben hacer en el texto un título creativo, primer párrafo que introduce al tema, engancha al lector, se presenta el tema y la tesis, ¿sí? Los 3 párrafos, los 3 tipos de argumentos, analogías, cifras, datos de autoridad, me faltó el de autoridad. Y en el quinto párrafo, conclusión o resumen de expuesto en el texto. ¿Listo? Son los 3 tipos de... Entonces, ese es el último aporte. Entonces, escriben, envían esta estructura de texto, que es el artículo, y ahí yo ya les digo, listo, mira, corrígele esto, cámbiale esto, vas bien, no vas tan bien, bueno, ahí ya lo vamos revisando. ¿Listo?
Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver el ejemplo entonces. Aquí hay más ejemplos, pero aquí ya sabemos cuáles son las publicaciones. Primera publicación en el foro, el tema y la tesis, la frase, ¿no? Segunda publicación en el foro, el plan de escritura, este documento. Tercera publicación en el foro, el artículo de opinión con los 3 tipos de argumentos. Tienen que ser 3 tipos de argumentos diferentes, no pueden ser los mismos. ¿Listo? Entonces, entrega final, la portada, la introducción, el anexo, miren, escriba cómo se realizó, cuál es el objetivo, bueno, introduzca el tema y ponga la tesis. Mentiras, esta introducción es diferente. Esta introducción es de los objetivos de la actividad y demás. Anexo, plan de escritura, y ahí sí va el artículo de opinión, entonces ahí la estructura, ahí sí va la introducción al tema y demás, que ya es como tal el artículo. Y el cierre, conclusiones, ¿listo? O sea, esto es diferente de esto. O sea, aquí en el artículo ponemos una introducción que es del tema de lo que estamos trabajando en el artículo, y el cierre, las conclusiones y demás del artículo, ¿listo? De lo que analizamos. Estas conclusiones son otras, o sea, esas son conclusiones de qué aprendí de este ejercicio, qué me gustaría profundizar, ¿listo? Que eso es lo que hicimos en la tarea anterior. Entonces, esto es aparte. Esto no son conclusiones. Lo que pasa es que en la tarea anterior confundieron eso también. Entonces, poner introducción era la introducción al texto, no, todavía no. Eso es una introducción nomás donde usted diga cuál es el objetivo de su actividad, qué es lo que va a hacer allí. Este artículo, la introducción es diferente porque sí es sobre el tema. Y lo mismo las conclusiones es sobre el tema, o sea, es el texto de 5 párrafos. Y estas conclusiones son aparte donde usted responde a estas preguntas. ¿Qué aprendió? ¿Qué le gustaría profundizar? Y los referentes bibliográficos, que este sí les voy a exigir que lo pongan allí en el texto. Este sí es importante esta vez porque vamos a citar y demás, entonces es importante que pongan la bibliografía según normas APA, que aquí está el manual, ahí se los compartí a ustedes. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Ojo con normas ortográficas, gramaticales, que todavía algunos por ahí cometen algunas. Han mejorado muchísimo y los felicito de verdad porque muchos han mejorado bastante en el tema de las normas gramaticales, en su ortografía, en su puntuación. De verdad que van muy bien porque he visto el gran avance que han tenido muchos. Pero igual no sobra decir que hay que tener cuidado con el tema de normas APA, con el tema de gramática y ortografía. ¿Listo? Antes de ver el ejemplo, para cerrar y atender las preguntas que ustedes tengan, tenemos, miren, esto es lo que tienen que entregar al final en el entorno de evaluación. La portada, la introducción, donde ustedes van a decir cómo se realizó el ejercicio, objetivo de la actividad, qué van a encontrar allí. Anexo 1, el plan de escritura, artículo, con los 5 párrafos, y estas conclusiones aparte. ¿Listo? Y los referentes bibliográficos. Vamos a mirar la rúbrica. El primer criterio de la rúbrica, la tesis del texto argumentativo. O sea, en la introducción del artículo se evidencia la tesis propuesta, es una afirmación que se comunica mediante una oración y da a conocer una postura. Aquí ya llevamos 40 puntos con escribir muy bien la tesis. Segundo criterio, argumentos que soportan la tesis. El estudiante da a conocer su postura con los argumentos de autoridad, analogías, cifras y datos dando soporte al tema elegido cumpliendo la estructura. Esto nos da 40 puntos. El siguiente. Criterios gramaticales. ¿Ven? Todavía seguimos calificando eso. Cohesión, coherencia, ortografía, puntuación. El artículo de opinión desarrolla una estructura cohesionada, coherente, la cual se evidencia en el texto, en sus párrafos, en la totalidad, hace uso adecuado de la ortografía, la puntuación. Esto igual sigue siendo importante y suma 30 puntos. Siguiente criterio. Publicación de aportes en el foro. ¿Listo? Por eso les pido no me envíen los aportes al correo y a la mensajería de la plataforma, envíenlos al foro. El estudiante sube en el foro los 3 aportes requeridos. Recuerden que los 3 aportes, tema y tesis, artículo, opinión, plan de escritura.
y realiza los ajustes sugeridos en los tiempos estipulados. No es solamente que lo suba y ya, y pues yo me tomé todo el trabajo de retroalimentar y van y suben al entorno de evaluación el mismo trabajo. Entonces yo les digo, hombre, pues me toca bajarles acá puntos porque no tuvieron en cuenta la retroalimentación, porque entonces ¿para qué se hace el proceso de retroalimentación, cierto? Si lo mismo que está allí es lo mismo que ponen y pues, oye, mira, yo revisé tu artículo, te di unos comentarios, te dije, haz esto y volviste y presentaste el mismo. Entonces no sé si fue que no lo corrigió, le dio pereza, no alcanzó, bueno, ahí ya es de cada uno, ¿listo? Bueno, chicos y chicas, vamos a leer el ejemplo para finalizar e ir con las preguntas. ¿Listo? ¿Quién me ayuda a leer esto? Uy, ya estoy un poco cansado de la voz. ¿Quién me ayuda a leer esto? A ver, María que levantó la mano. María, tienes levantada la mano. ¿Sí? María Ávila. Bueno, la inteligencia artificial es una de las tecnologías más revolucionarias de nuestro tiempo. La IA puede procesar grandes cantidades de datos, identificar patrones y realizar tareas complejas en un tiempo récord. A medida que la IA se vuelve más sofisticada, su impacto en nuestro mundo es cada vez más evidente. Sin embargo, ¿está el sistema educativo adecuadamente proporcionado para el impacto de la IA en los procesos de aprendizaje y el desarrollo profesional? Desafortunadamente parece que no. Muchas instituciones educativas aún operan con métodos obsoletos y educasaurios que no comprenden la nueva normalidad en un mundo post-pandemia, mucho menos la llegada de la IA. ¿Listo? Un A momento, menudo los sistemas... un momento, María. Bueno, vamos a continuar, pero entonces encontramos el párrafo introductorio. Bueno, el título, ¿no? Pongan un título siempre, pónganle título a lo que escriben. El sistema educativo y su revolución frente a la IA. Pónganle un título creativo. Introducción. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Lo que está en azul. Introduje al lector en el tema que voy a hablar, la inteligencia artificial y el tema de la educación, y entonces empiezo a hablarlo acá. ¿Listo? Después incluso hago una pregunta, ¿está el sistema educativo? ¿Listo? Incluso pude hacer ahí una pregunta y va mi tesis. Desafortunadamente parece que no, muchas instituciones, bueno, esa es la posición, vamos a mirar cómo la defiende a lo largo del texto. ¿Listo? Continúa María, segundo párrafo, por favor. A menudo los sistemas educativos se centran en enseñar habilidades técnicas específicas que se quedan obsoletas rápidamente, en lugar de enseñar habilidades transferibles que son necesarias para prosperar en un mundo impulsado por la IA. La IA tiene el potencial de revolucionar la educación. La tecnología puede proporcionar retroalimentación instantánea y personalizada a los estudiantes, ayudar a los maestros a personalizar el aprendizaje y crear un entorno de aprendizaje más interactivo. Por consiguiente, esto requiere para concentrarse en el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la resolución de problemas. Gracias, bueno, vamos a ir por partes. Listo, bueno. ¿Qué le faltaría agregar? Aquí lo voy a mencionar en la red de curso, que le agreguemos una cita textual, ¿cierto? No sé si aquí más abajo tiene, no. Entonces en la red de curso, porque esto lo hizo desde la red de curso de competencias comunicativas, que pudiéramos agregar también las citas, ¿no? O sea, aquí está bien el argumento, dice, a menudo los sistemas educativos se centran en enseñar habilidades técnicas que se quedan obsoletas. Es decir, estoy aquí reforzando esto que decía, ¿cierto? Métodos obsoletos. En lugar de enseñar habilidades transferibles que son necesarias para prosperar en un mundo impulsado por la IA. Entonces, un experto en el tema dice que, por ejemplo, si fuera esta, el experto, no sé, Johnson 2016 dice que los educadores deben adaptar su enfoque para centrarse en el pensamiento crítico, listo.
Entonces tome esto como cita de autoridad para el argumento. ¿Listo? Eso es lo que le falta aquí al ejemplo, meterle las citas porque ustedes tienen que ponerle las citas. ¿Listo? El siguiente. Vamos con el siguiente. María. Gracias, María. María. María se nos fue. Hola. Hola. Ah, ¿qué pasó? Em, Listo, dale. Este. Hola. La IA tiene potencial. ¿Qué pasó? Se le fue el... Daniela, ¿nos quieres ayudar con el siguiente? La hija Yo no también, escucho a María. porque no la tengo mala. Uy, sí. Sí, te está ahí como entrecortando. Bueno, Daniela, ¿nos quieres ayudar con el siguiente? Profe, yo le ayudo, pero ¿por dónde quedó? Aquí, la IA. Bueno, la IA también tiene el potencial de transformar el desarrollo profesional. Las máquinas pueden ayudar a los empleados a identificar habilidades necesarias para una tarea específica, proporcionar capacitación personalizada y ayudar a evaluar el rendimiento constante. Existe el riesgo de que IA reemplace a los trabajadores humanos en ciertas tareas. Los educadores y los líderes empresariales deben trabajar juntos para garantizar que los trabajadores tengan las habilidades necesarias para prosperar en un mundo impulsado por la IA. Como se indica, la IA es una tecnología increíblemente poderosa que puede mejorar significativamente los procesos de aprendizaje y el desarrollo profesional. Sin embargo, para aprovechar al máximo esta tecnología, es esencial que el sistema educativo se adapte a un enfoque más centrado en el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas, en lugar de enseñar habilidades técnicas específicas que se vuelven obsoletas rápidamente. En conclusión, los educadores y los líderes empresariales deben trabajar juntos para garantizar que los trabajadores tengan las habilidades necesarias para prosperar en un mundo impulsado por la IA, sin caer en el riesgo de ser reemplazados por esta tecnología. En lugar de competir con la IA, debemos aprovecharla para mejorar la educación y el desarrollo profesional. Finalmente, para incorporar la IA en el sistema educativo, es necesario identificar las áreas donde la IA puede ser más efectiva, incorporar tecnologías de IA con potencial, capacitar a los educadores para trabajar con la IA, establecer políticas claras para el uso de la IA y evitar que la IA reemplace a los profesionales. Al seguir estas acciones objetivas, las instituciones educativas pueden aprovechar el potencial de la IA para mejorar la educación sin reemplazar a los educadores. Muchísimas gracias, Daniela. Y bueno, eh, entonces tenemos otros argumentos, ¿sí? O sea, esto es el ejemplo de un artículo de opinión, pero no es un ejemplo de exactamente cómo es la actividad, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero nos puede guiar mucho. Entonces entendimos obviamente que al principio damos el contexto, después mencionamos la tesis, vamos desarrollando argumentos. Hay que ponerle citas directas, mínimo dos, ¿sí? Lo que nos dice la guía, mínimo dos citas directas que ustedes las pongan en este o en este o en este. El resto pues son argumentos de ustedes, ya como lo leímos acá, ¿sí? Palabras que acompañan esa idea central y el cierre, ¿sí? Entonces aquí miren cómo refuerza la tesis o reafirma la tesis. En lugar de competir con la idea, debemos aprovecharla para mejorar la educación y el desarrollo.
Para incorporar la IA en el sistema es necesario identificar las áreas donde la IA puede ser más efectiva. O sea, aquí reforzó esto que es necesario para que dejen de operar con métodos obsoletos esas instituciones educativas y más bien refuercen esto con capacitación a los educadores para trabajar con la IA, políticas para el uso de la IA, ¿listo? Entonces ahí reafirmamos, concluimos y reafirmamos. ¿Listo? Esto es una adaptación de un texto que aquí está. Eso es lo que tenemos que hacer, obviamente agregándole las mínimo dos citas textuales, pero eso es lo que debemos hacer. ¿Listo? Esa es la idea de la actividad y espero de verdad que les vaya muy, muy bien con el desarrollo de la misma. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Preguntas, aprovechen. Preguntas. María, levantaste la mano. Profe, la cita o sea, para el texto argumentativo, se le pueden colocar en la parte del desarrollo. O sea, recomendaría usted que fuera en esa. Se te cortó a lo último Se te cortó a lo último. O sea, lo que dices es las citas donde ponerlas, ¿sí? Sí, exacto. O sea, en la parte del desarrollo del texto. Sí, las citas tú las puedes colocar en cualquiera de los tres párrafos. O sea, en los párrafos de desarrollo, que es el párrafo 2, párrafo 3 y párrafo 4. En cualquier momento tú puedes arrancar un párrafo con la cita, o puedes ponerlo en la mitad, o puedes ponerlo al final, o en este párrafo de pronto no pusiste ninguna, pero aquí entonces sí arrancaste con una. O sea, tiene que haber dos citas textuales en estos tres párrafos, en algún momento de los tres párrafos. Puede ser al inicio, en la mitad, al final, no pasa nada donde lo pongan, de acuerdo a lo que ustedes están comunicando ahí, ¿no? O sea, tiene que tener coherencia también y cohesión el texto. ¿Listo? Entonces deben estar entre esos tres párrafos. ¿Listo, María? María. María. Listo. Ah, bueno. Sí, profe. Listo, gracias. Bueno, dice Luz Mari. En conclusión, el trabajo son esos 5 párrafos. María, ¿no se llama María? Sí, dice, en conclusión, el trabajo son esos 5 párrafos y la participación en el foro. En conclusión, o sea, el trabajo final, claro, el trabajo final va con, como les decía, la portada, una introducción donde se expongan los objetivos que vamos a ver, después el desarrollo de los 5 párrafos de del artículo de opinión, conclusiones y bibliografía, eso es lo que tienen que entregar, ese es el trabajo final. Ah, y la tabla, obviamente la tabla del plan de escritura, ¿sí? Los 3 aportes en el foro. El primero, el tema y la tesis, que es la frase, la oración. El segundo, la tabla del plan de escritura, que es este, plan de escritura, anexo 4. Y tercero, el artículo, los 5 párrafos del artículo. ¿Listo? Listo. Daniela, ¿tienes una pregunta, Daniela? Profe, tengo mi preguntona. Profe, Tranquila, para eso es este espacio. profe, ahí donde dice usted el ejemplo que nos mostró ahora del texto argumentativo, que había que colocarle un título, el título en el trabajo final sería en la parte que dice tesis, o sea, el tema que vamos a tratar, el título y la tesis. No, el título, o sea, el título es el título del artículo. La tesis va en el primer párrafo. Ajá, el título, por ejemplo, ¿cuál sería? El título es Cultura como algo ciudadana. general. No, el título no es, digamos, el título es creativo, no es cultura ciudadana. Por ejemplo, el título de este ejemplo que yo les estaba poniendo, los ciudadanos, ¿cuál era? Los ciudadanos de Bogotá tienen un pensamiento, entonces yo puedo poner la cultura ciudadana en el transporte público de Bogotá. Ese es el título, o sea, es algo muy general, ¿sí? Ok, ya. Algo que, ya que estás mencionándolo, algo que yo les compartí en el foro fue esto, miren.
Sí, esta señor. plantilla. Esta también les va a ayudar, porque entonces, si miramos la plantilla, nos vamos a dar cuenta de que cómo es que se entrega la actividad. Entonces, la portada, ¿sí? La introducción, miren, entonces redacte un párrafo donde se diga cómo se realizó, cuál es el objetivo. Entonces ustedes dicen, ¿cuál es el objetivo de mi actividad? No, pues el objetivo es argumentar sobre tal tema, sobre tal situación, el objetivo es tal cosa, bueno, y qué van a encontrar allí, ¿listo? Después vamos a poner el anexo, es decir, este que les estaba mostrando, lo van a pegar acá, ¿listo? Lo van a pegar ahí. Después viene el artículo. Entonces, aquí es donde tienen que incluirlo, ¿listo? Entonces, título del artículo y arrancan. Primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo. Ah, no, miren, aquí está. Estos son indicaciones. Esto tienen que borrar todo eso. Y aquí está. Entonces, el título, primer párrafo, la introducción, segundo párrafo, desarrollo, argumento 1, tercer párrafo, cuarto párrafo, argumento 3. Y vamos con la conclusión. Ahí está el artículo. Y unas conclusiones de qué aprendió en este ejercicio, qué le gustaría profundizar. Bueno, aquí a qué le gustaría profundizar. Pues, voy haciendo un párrafo. Y referentes bibliográficos según Norma Zappa. ¿Listo? Ah, profe, ya, ok, muchas gracias. Que esa parte era la que me tenía enredado, pues ese trabajo, Sí, ese formato que envió, porque pues al ver tantas cosas, yo decía, ¿dónde va a sacar tantas conclusiones, tantos párrafos? Ya entendí. no, no. Aquí solamente ustedes escriben en las conclusiones. Aquí. ¿Qué aprendió? No, pues aprendí a redactar un artículo de opinión y la importancia de los argumentos al momento de tal cosa. Bueno. Aquí, ¿qué le gustaría profundizar? No, me gustaría profundizar sobre los tipos de argumentación para tener un conocimiento. Y bueno, a ustedes ya lo que ustedes quieran poner ahí. ¿Listo? O sea, de acuerdo a lo que hicieron en el ejercicio. Ah, ok, profe, Profe, gracias. en la, ¿Listo? en mi Dime. docu- en mi Word que usted envió solamente me aparece una sola, o sea, solamente me aparece la tabla y me aparece como que incompleta. Esta tabla, Sí, nomás me aparece esa tabla y me aparece incompleta. ¿pero dónde lo estás viendo? ¿En el foro? ¿Aquí en el foro o en la En, carpeta de la unidad? en el foro, ¿Cuál es tu grupo? el grupo A. ¿Pero Ay, qué número? Mira, todos estos son del grupo A. 243, 348, 349. ¿Cuál es? Para mirarlo. ¿Cómo lo identifican? Van a participantes, pues abren el curso, aquí en participantes, mírenlo acá a la mano izquierda, participantes, ahí tiene que salir el nombre de ustedes y aquí al lado dice grupo, ¿cuál grupo pertenece? ¿De cuál grupo eres para poder mirar? Hola, ¿quién está hablando? ¿De cuál grupo eres? ¿Quién estaba hablando? Es que no me di cuenta. ¿María? María se fue. Buscando el sol en la playa. María se fue. Bueno, no sé. Tocaría que me escribieras un correo porque pues yo subí todo lo mismo. Entonces en el foro está el documento. Aquí en el foro está el documento. Este. Este que les estoy mostrando, el que deben completar. Le dan habilitar edición para que les salga todo, si no, no les sale todo. Le dan habilitar edición y ahí les sale todo esto. Es el mismo documento que les compartí a todos los grupos. Y el otro, la tabla, esta tabla que tiene que compartir en el foro y después ponerla allí en el otro lado. Esta tabla no la encuentran acá, esta tabla la encuentran es en la carpeta. Entonces van a aprendizaje y aquí en aprendizaje dice guía de actividades y rúbrica de evaluación. Aquí está ese anexo 4 plan de escritura y el ejemplo. Ahí donde está esa tabla. ¿Listo? Bueno, no sé si María me escuchó, se desconectó, ¿qué pasó?
Pero eso es. ¿Listo, María? ¿Ya te conectaste otra vez? Revísalo bien, dale a habilitar y todo porque yo compartí el mismo documento para todos. Si en caso tal no te sale y demás, me escribes en la mensajería de la plataforma y te envío nuevamente este documento, te lo envío ahí a través de la mensajería. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene inquietudes sobre esta actividad? ¿O todo bien? Todo clarísimo. ¿Sí? Y ojalá que los que no estuvieron puedan ver la grabación. ¿Listo? Bueno, chicos y chicas, un placer, sobre todo chicas que, bueno, ahora me quedé con solo chicas porque, no, mentiras, toda está caliente. Chicas y chico, un placer haber estado con ustedes nuevamente. Vamos a organizar un CIPAS con los profes nuevamente para trabajarlo. Y, y bueno, cualquier cosa, igual estoy ahí muy pendiente en los foros, en la mensajería. Ustedes saben que me pueden contactar aquí a través de Teams, me pueden escribir si necesitan una asesoría, una tutoría. Me escriben aquí por Teams, la agendamos, la organizamos y con mucho gusto. ¿Listo? Nos vemos en una próxima. Chao, chao, que Muchas estén bien. gracias. Hasta luego. Muy Gracias, bien, muchas gracias. que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.